itzalak zutik dabiltza herri goiben honetan azalean zehar galderak eta erantzunak denak begietan. Mendabian gaude. Estamos en Mendavia. Mendavia limita con La Rioja. Se encuentra en el eje del Ebro y en el momento en el que se declara la República, según el censo de 1930, vivían aquí alrededor de 3.300 personas. Hala ere, haien arteko desberdintasunak. Las diferencias sociales eran muy grandes. Baste como ejemplo que para entrar en la iglesia había 2 puertas, una para la gente sin recursos y la otra para los ricos y hacendados. Eta beste ate bat ordea, baliabide gehiago zutenentzat, aberatsentzat. Hemen Esta puerta que veis a mis espaldas es la utilizada por los pobres. Al otro lado está la de los ricos. El reparto de las tierras del pueblo era muy desequilibrado y en gran medida esa era la razón de las diferencias sociales. hortik sortzen dira. Hiru familien artean, El 26% de las tierras de Mendavia estaban en manos de 3 familias. Los Jiménez, Urbiola y Modet eran los poseedores de esas tierras y en general la mayoría de los habitantes trabajaban de jornaleros para ellos. ari ziren lanean jornalari. Y los 2 problemas más graves o que confrontaban a unos vecinos con otros era el tema agrario, la reforma agraria, y el tema religioso. Decir que en el tema agrario, en 1930 más o menos, 5 grandes familias de Mendavia contaban con el 60% de las tierras. Y contaban también que se habían quedado con las 8 corralizas del pueblo y con la granja de Imas. Las 8 corralizas y las granjas de Imas eran terrenos municipales, eran del pueblo. Kosta egiten da kalean arnasa hartzea hain dago hemen inguruko. Decir también que en aquellos tiempos el 60 o el 70% de la tierra de producción que había en Mendavia estaba toda dedicada a pastos, sotos y choperas. O sea, quedaba un 30% solamente para siembras y cultivos. Entonces era un problema muy acuciante en aquellos años. Pues mi abuelo llega a la alcaldía porque realmente era una persona integrada, una persona que luchaba por su pueblo, por su gente y era socialista. Pues en aquel momento mi abuelo lo que quería era que el pueblo participase en todo, que las tierras fuesen para todos, que me figuro que la convivencia y todo aquello fuese buena y que el pueblo funcionase honradamente. Ezkerraren aldean, Mendabian, En lo relacionado con las izquierdas de Mendavia, era el movimiento socialista el más importante. Sin embargo, con la llegada de la Segunda República, los jóvenes comenzaron a organizarse, fundamentalmente en la CNT. Nunca fueron malas las relaciones entre UGT y CNT. Muchas veces los socialistas se mostraban a favor del idealismo anarquista. Por ejemplo, en febrero de 1932, tanto unos como otros tomaron las calles y, siendo alcalde Salcedo, proclamaron el comunismo libertario. alkatea zela, komunismo libertarioa aldarrikatu zuten. Aldarrikapen horren ondorioz... A raíz de esa proclamación se cruzaron varios tiros con la Guardia Civil. Las 2 centrales sindicales trabajaron juntas durante el periodo republicano. Lan egin zuten Errepublika garaian. 1930. En las elecciones de febrero de 1936, la izquierda gana. Justo, pero obtiene el triunfo. El Frente Popular consiguió 798 votos.
la derecha 760. Fueron los últimos meses, pero en ellos fue la izquierda la que ostentó el poder municipal. La reforma agraria no llegaba. Había triunfado la República, pero la reforma agraria pues se retrasaba, no llegaba. Entonces aquí en Mendavia hubo muchos enfrentamientos entre derechas e izquierdas, porque unos iban a roturar a donde los ricos, hacían tomas de posesión de tierras, había muchos enfrentamientos entre la derecha y la izquierda por el tema de las tierras. Incluso se llegó a quemar pajeras, corrales, se llegaron a matar ovejas. Entonces nosotros había mucha crispación por recuperar las tierras. Hubo como una época, ¿no? Unos días, que empezó a aparecer gente, pues gente rara, gente armada, gente rara. Entonces eso le empezó un poco a preocupar, ¿no? Es lo que a él le preocupaba. El por qué esa gente, el por qué venían, desde luego todos eran falangistas, todos eran de derechas y venían un poco a provocar al pueblo, en concreto a provocar al alcalde y a todo lo que ese señor en aquel momento luchaba, algo por lo que ellos no querían que el pueblo funcionase de esa manera. Había un ambiente ya prebélico en Mendavia, o sea, hacía pocos días, antes del 18 de julio, hubo unas maniobras de falangistas en Los Arcos, con bastante presencia falangista. Se había visto también presencia de armas por el pueblo, en Mendavia, o sea, se estaba preparando, o sea, era algo que la gente, para no haber medios de comunicación con los que hay ahora, pues estaban bastante informados. Ante eso mi abuelo pide que puedan ir armados porque ellos tienen como miedo, ¿no? Sobre todo, no él en concreto, sino los alguaciles, ¿no? Que podían, él pide, no sé a quién pediría, al gobierno pediría en aquellos momentos, solicita que puedan llevar armas, ¿no? Porque, para defenderse, porque los otros de alguna manera hacen eco de que llevan arma y de que se van a comer un poco el mundo, ¿no? Y entonces él solicita eso, y se conoce que no le conceden a él eso. Estaba todo el problema de las tierras, los jornaleros, venga a subir al ayuntamiento, que querían el reparto de las tierras, y había mucha confrontación. Entonces hubo muchas disputas, y en una de ellas hubo una pelea entre el alcalde de Mendavia y unos falangistas. Una tarde parece ser que vienen un poco en plan de provocación y entonces va él con los alguaciles, cuidado que aquí va a pasar algo, ¿no? Y entonces es cuando sale un disparo, sale del otro lado, pero como el abuelo se para a uno de los alguaciles, cae el otro y entonces le pegan el tiro al que venía, al que provocaba, ¿no? Me figuro que el abuelo, como creo que era una persona siempre como muy cabal, como muy recta, como muy legal, diría: yo voy a asumir esto, voy a coger mi parte y vosotros tranquilos que ya... Se le acusó al alcalde de Mendavia, Dionisio, de esa muerte. Después, en los años, se vio y se comentó y se dijo que esa muerte sucedió, pero que fueron por disparos de los falangistas y que el otro se interpuso en medio para que no alcanzarían al alcalde. El que murió fue un falangista. Que bueno, lo que hacen es detenerlos, detener al abuelo y a los alguaciles. Y creo que van a parar a la cárcel de Estella. Y en la cárcel de Estella, lo que se magulla es que a él le quieren echar la culpa del muerto, ¿no? Y entonces ahí, desde la cárcel de Estella, creo que lo intentan trasladar, no sé si dicen que lo van a trasladar o a la cárcel de Pamplona o a San Cristóbal. El alcalde acabó en la cárcel y después se nombró otro alcalde. Mi padre era de Alcanadre, hijo de republicanos. Se casó con mi madre, que era la hija del sastre de Mendavia, y mi padre era el hijo del sastre de Alcanadre, que entre los dos, padre y padre, tenían familia, tenían amistad, y solía venir mi padre de Alcanadre a Mendavia porque era un pueblo mayor, o por lo que sería. Total que, como era la hija del sastre y el hijo del sastre, pues tomaron amistad y ahí pues hasta casarse.
El tema religioso era normal, eran tiempos de cambio, la gente estaba ilusionada. Se empezaron a dar las primeras bodas civiles y los primeros nacimientos sin bautizar. Entonces la religión cristiana, pues no, con esas cosas no tragaba, decía que era en pecado, que era vivir algo inasumible ahora en estos días, ¿no? De hecho también cabe destacar los nombres que se pusieron en aquella época, porque se pusieron nombres como paz, fraternidad, armonía, Lenin, en fin, nombres todos laicos y de gente de lucha. O sea, cómo la gente en aquellos tiempos estaba abierta a un cambio laico, y se hacían entierros civiles, bodas civiles, y por eso había también una confrontación, que era menor esa confrontación que con la agraria. El que le sacó al ayuntamiento los ejidos y los repartieron en parcelas. El que hizo la carretera de Mendavia a Logroño, que estaba en proyecto, bueno, pues esa carretera la hizo mi padre, cuando entró de alcalde y cuando la República. Y ganaban los obreros entonces, no sé cuánto, pero tengo idea que 1 o 2 pesetas. Mi padre le subió a 5. Claro, no iba nadie a trabajar para los ricos, todos a la carretera. Eso le sentó a los ricos como una pata en la tripa. Mi padre era tan humano que riñó con todo el ayuntamiento porque quería quitar un día de vacas para comprar calzado para los pobres, porque muchos chavales iban en el invierno con alpargatas a la escuela y no se lo consintieron. Mi padre, había un ciego de derechas además, y le dijo y habló de ponerle una pensión, que para el pueblo no era nada, no se lo consintieron. Mi padre llevó estufas a las escuelas, compró máquinas para las escuelas de las chicas, máquinas de coser, 2 máquinas de coser. Llenó la escuela de libros. Eso dicho por el mismo maestro, y ese maestro era Requete, además. Sí que se hizo en las escuelas reformar lo que fue la educación, ¿sabes? En lo que fue las escuelas se suprimió todos los símbolos religiosos en las escuelas, todos los retratos de los reyes, y eso sí fue un cambio también, por el cual fue otro de los motivos que hubo confrontamiento en Mendavia, el tema agrario y el tema religioso. Era la única radio que había en Mendavia, aparte de la de esos, que la compramos a un tal Gurrea de Estella, que fusilaron de la familia esa de Gurrea bastante gente. Total, días de invierno, la gente sin trabajo, con frío y cosas de esas, pues, y podían oír la radio gratis, porque si iban a los bares tenían que tomar café, no sé si tenían para eso, pero iban allí a casa, eran bien recibidos, porque no se podía, lo primero porque eran gente de izquierda, casi todos que iban, y lo segundo porque eran clientes, no los podía despachar, pues iban a casa, tenían la radio, pues más todavía, y yo recuerdo de ver todas mesas llenas, la mesa de cortar, la de planchar, sentados en eso, sí, y hablando, yo no sé lo que hablaban. Uztailaren 19an, El 19 de julio, aquí estaba el ayuntamiento, y se reunieron aquí mismo la corporación y las asociaciones de trabajadores. Consiguieron controlar la situación. Los republicanos se armaron con escopetas de caza y se dispusieron a defender la República. Se cruzaron varios tiros con la Guardia Civil. En los tiroteos, Julio Ripa y Martín Elvira fueron heridos. Julio, leve, en cambio Martín, grave. Lo llevaron al hospital, pero unos días más adelante lo detienen y lo asesinan. El mismo día 19 a la tarde, llegan desde Lizarra camiones con requetés fuertemente armados y enseguida se hacen con el control de Mendavia. Esto hace que los republicanos huyan. Muchos de ellos pasarán la noche en el monte. hemengo herritar askok.
Mendabia hartzen duten rekete Los requetés confiscan las sedes de UGT, CNT y el resto de los partidos de izquierdas. Lanzan los libros que encuentran a la calle y les dan fuego. Eta su ematen diete. Había mucha gente en mi casa oyendo la radio, la noche del sábado. Y yo le oí decir a mi madre, le preguntó a mi padre, ¿qué ha pasado, Jesús? Y dice, nada, que se han levantado los rifeños en África. Ay Dios, a ver si te va a tocar a ti la China. Va, eso no tiene. Eso fue lo que oí yo y todos allí mirando la radio. Y mi padre subió entonces, me subió al granero y teníamos un coche entonces y había una cámara vacía, o sea, se conoce que estaba pinchada y la colgó allí. Yo recuerdo cómo cogió una tijera y cortó un cuadro de goma como este y me hizo un tiragomas, el último que me hizo. El día 18 de julio estalló. Mi padre desapareció de casa porque era de la CNT y ya no volvió. Y todos los vecinos de allí de alrededor de mi casa y más arriba, pues se unieron y marcharon huyendo por la tarde. Marcharon familias, varias familias, con los hijos. Mis abuelos y mis tíos vivían al lado de la ermita de Legarda. Llevaban un campo, no era sacristana ni nada, vivían al lado, pero llevaban un campo de un señor rico. Y mi abuela tenía un hijo muy cojo, que era sastre. Y lo llamaban el cura laico, porque con el que se moría y no iba a la iglesia, él echaba un responso. Y hacía muchas reuniones, pero como era tan cojo, mi abuela siempre estaba detrás buscándolo por de noche. Y una noche, de esas que fue a buscarlo, vio a una camioneta llena de armas. Y ella, la pobre mujer, subió al cuartel a denunciarlo. Y claro, a denunciarlo, pero a la mañana fueron, ya no había nada. Y por ese motivo la mataron. Le dijeron que había robado el niño de la Virgen de Legarda. Y no lo había robado ella, lo habían robado los falangistas que la han tenido meses ellos. Y una cara, baina gure denbora agortu baino lehen piztuko gara eromenezko argi. Enseguida se oyeron tiros. Recuerdo que estábamos en el hueco en un rincón de la escalera y se oían de vez en cuando tiros y nosotros allí quietos, y mi padre entonces vino uno y le dijo, pastor, dame la escopeta. Y mi padre le dejó, tenía una escopeta de caza y se la dejó. Entonces vino uno y dijo, oye, ha habido dos heridos, a un guardia herido, porque estos los de Mendavia salieron a defenderse y no sé lo que va a pasar. Y entonces la mayor parte de la gente se marchó. Y mi padre subió al cuartel, como alcalde, subió al cuartel a ver qué pasaba. Y llamaron a Pamplona, y de Pamplona me llamó mi padre, y soy el alcalde de Mendavia. No, desde ese momento usted ya no es alcalde. Usted ha cesado. Desde allí, y entonces mi padre dijo, me acaban de decir que ya no soy alcalde, me han cesado. Entonces, mira, aquí entregó la vara en el cuartel, y dice, si hay que solventar alguna cosa, alguna duda que tengan, lo que sea, yo me voy al Canadre, a casa de mi padre. Los primeros días sí, está documentado que hubo resistencia con escopetas de caza y con algunas pistolas que había, y eso, algo de resistencia hubo, pero mínima. Después fue una desbandada total de todos.
Es que para entonces nos habían amenazado. Pasaban los camiones para arriba, para abajo, para arriba, los falangistas con las escopetas. Tenía mi madre cortina en la calle y una cortina en el balcón, entonces no había persianas, o no podría mi madre. Haga favor de quitarle esa cortina, la de arriba y la de abajo. Y si no la quita, a buen precio le costará. Tenía el miedo por si había gente escondidos y disparaban. Y ya pues cogimos mucho miedo, mi madre. Y entonces cuando encontramos al pequeño, pues lo cogió para eso, marchamos y la vecina salió. ¿A dónde vas? La vecina era muy buena, muy religiosa. Dice que nos marchamos, que nos están esperando por el de esto, que nos han amenazado por estar cerca de la carretera. Ya subimos monte arriba, monte arriba, monte arriba, hasta casi ya íbamos llegando enfrente de lo que es de Imas, que decimos, pero arriba en el monte, ¿eh? Llegamos ahí a la revuelta, estaba eso así, sentados todos en la ladera, la carretera abajo y arriba había cuesta, y allí todos sentados con los fusiles. Nos detuvieron, nos bajaron del ganado, nos sacaron. 2 hermanas que iban solas, que tenían a la madre mala en el hospital de aquí de Mendavia. ¿Y qué hicieron? Cogerse en la mano y cruzar el río y a marchar al hospital. Se salvaron de milagro. Uno tuerto ya estaba así. Y después les dieron caza por ahí, por los sitios, y los iban trayendo al pueblo, a los que no los ejecutaban en el sitio o lo que sea, los traían al pueblo y de ahí los trasladaban a otros lados, a otros sitios, a fosas, a fusilarlos y a hacer una limpieza total. Un día dijo mi tía, no subas, porque les mandaba ir al ayuntamiento, subían al ayuntamiento, detenidos. Y dice, Juanito, no subas, Juanito, recién casada, no le dieron tiempo ni para tener hijos. Y dice, no subas, yo voy a subir, yo no he hecho nada malo y yo voy a subir. Ya subió, pero no bajó. Y mi abuela igual estuvo en el ayuntamiento, subió mi madre a verla, y dice, abuela, ¿quiere que le traiga mañana magdalenas? Ay, no, hija, se me la chiquilla. Me subió, pero ya no estaba, ya se la habían llevado. Hasta que a los 2 o 3 días estaba yo jugando en la calle, en la carretera, y veo pasar, nos veíamos contentas de ver pasar los camiones. Y pasaba mi padre en el camión. Corriendo fui y le dije a mi madre, madre, ha venido, padre pasaba en el camión con los falangistas y las escopetas. Pues mi madre pues ya se puso muy de eso, pero enseguidita vino uno del ayuntamiento o de lo que sería, alguacil o lo que sería, y le dijo, va así, que le subas a tu marido, que está en la cárcel, mantas y cena. Le subió mi madre mantas y cena. Y estuvo lo menos una semana aquí en Mendavia. Estaban en las escuelas, en el ayuntamiento, estaban las escuelas vacías, hacían de cárcel, en el ayuntamiento antiguo, no en el de ahora. Y me llevaba mi madre con la cestita y mi madre no entraba, ni mi madre ni otras mujeres, no entraba, entraban los hijos y lo que sería. Y yo entraba con la cestita y comía con mi padre. Cuando terminaba de comer me la ponía y yo salía. Estaba así, aquello lleno, con lo grande que era el portal. Y ya se lo llevaron a Pamplona. Y ya pues le avisaron a mi madre que podía ir a ver un viaje a Pamplona, a verlo. Y fue mi madre a verlo, a Pamplona. Y fue a la cárcel y entonces lo vieron. Pero un minuto, ya lo sacaron
a él y a un vecino de 17 añitos. No le pudo contar nada, porque estaban un vagón de gente y no fue más que minutos nada más. Y luego mataron al hijo también, claro, al cojo, que lo llevó mi abuelo a cuestas hasta Ruba a esconderlo, pero se enteraron y fue un primo carnal, fue a por él, saca al pájaro ese que vamos a jugar al blanco con él, le dijeron a mi tía. El día 20 a la tarde fueron los falangistas y requetes al Alcanadri y cogieron a mi padre. Lo llevan al cuartel de la Guardia Civil de Alcanadri y de allí lo trasladan a Mendavia. Y allí en Mendavia pues lo recibieron, estaban, joder, en ese momento, buah, pues medio lincharon, creo que pasó de todo. Y de allí lo subieron a Pamplona, lo llevaron al fuerte y allí estuvo unos días y hay alguna carta por ahí que escribió de Pamplona o esto de la cárcel. La última carta la devolvieron. Cuando devolvieron la carta, yo recuerdo que mi madre se llevó un disgusto, estaba en Alcanadri. Y al devolver la carta, pues ya se tragó todo. Y calculamos que sería la noche del 28 al 29 de julio. Tras el golpe de Estado, pues todo el ayuntamiento entero de izquierdas fue fusilado, incluidos los alguaciles, los dos alcaldes electos y toda la corporación. Oinei begira unkitze aukerak galtzeko ez zaitez mugitu ez dituzu kateak inoiz sentituko ilunak gara baina gure. Cuando mataron a mi padre, porque decía mi madre que mi padre habían sido 9 hermanos y todos chicos. Mataron 3, murieron otros 3 y otros 3 dejaron, que eran los que estaban por las cárceles rodando. Y a mi padre lo mataron en Urbiola, y en Urbiola es yendo de aquí a Estella, un poco antes de llegar al pueblillo de Urbiola, allí en la orilla del río, que así se quedaron del río que no se los había llevado. Y allí es donde sabía que estaba, no sé si había 7 o 8, no me acuerdo los que había, todos juntos. Y mi madre nos había dicho siempre que mi padre estaba allí enterrado y que lo había matado uno de aquí que le decían Cabeza Rota. Y uno de ellos dice que le dijo que no había sido aquel, que no era Cabeza Rota que le decían, que era Sopazas. Y ese era el que mató a mi tío, el pequeño, y un cuñado de ese era el que mató a mi padre. Las formas de represión que hubo fueron muchas, humillaciones sobre todo a las mujeres, rapadas de pelo, aceite de recino, expropiaciones de tierra, bueno, vejaciones de todo tipo, paseos por el pueblo, bueno, todo lo que se puede hacer a una persona para humillarla y degradarla. Recién la guerra, a los chavales, a los hijos que habían matado a los padres, los humillaban y a veces tenían que correr, Iban a las casas y igual estaba un chaval en la cama, lo descubrían y eso lo he oído por una cuñada mía. O sea que muchas humillaciones. Estuvimos 3 años sin trabajar, en la sastrería no se trabajó nada en 3 años, porque no venían telas de Barcelona, estaba todo, no había tela, no había. Y la gente se hacía pantalones de sacos, con sacos de azúcar, los tenían de azul marino y se hacían pantalones con eso. Muy poco trabajo, estuvimos casi 3 años sin trabajo, claro, ahora yo me doy cuenta. Pero entonces yo que era un crío, ¿qué coño me iba a pensar que no había trabajo y de dónde comíamos? Mi madre le he visto llorar 1.000.000 de veces. Y se quitó el luto porque le dijimos que si no se lo quitaba le íbamos a quemar los vestidos. Llevo luto que sé la cantidad de tiempo. Yo he ido, me he criado en el campo y estábamos un día arrancando planta que echábamos viveros de pimiento y cebolla y eso, y fue él. Y ahí estábamos unos cuantos, entre ellos había de derechas también a por planta.
Y me dice, coño, majos, ¿qué hacéis? Y mi hijo, que ahora tiene 52 años, porque yo se lo había contado, me dice, madre, y digo, ¿qué dice? ¿Le doy? Y le dije, no, hijo, que tu abuelo no va a venir y pagar bueno por malo, no merece la pena ya. Y nos quedamos, pero el jijiji, jajaja. Y cuando entró a la pieza, le dije, hijo de puta, me cago en tu puta madre, cabrón, le dije, pero con mala hostia, por decirlo como se dice en mi pueblo. Le dije, marcha de aquí, a 100 kilómetros de aquí. Le dije, no te quiero ver a 100 kilómetros de mi vida. Marchó disparado, coño esta chica, pero no. Y el otro era, el que tenía el restaurante, era el que mató a mi tío Nagoncillo. El que no supimos quién había matado era al de Pamplona, al padre del ciego. Porque como fue allí, si era forastero, quién era, eso es lo que no supimos. Fui yo a pedir la de esto de que necesitaba mi madre, de viuda. Me dijeron, tienes que subir al ayuntamiento. Y subí, y ya estaba yo casada, ya era ya mayor. Y le digo, esto es un certificado de viudedad para mi madre, le dije al secretario. Y entonces el hombre miró. Y le digo que lo mataron en Pamplona, vaya, que la fusilaron en Pamplona, era cuando mandaban todos los derechas. Y él era uno de los derechas, pero bueno. Y entonces dijo, digo, me parece que es el día 2. Y dijo, no, aquí está pone el día 3, le habían dado la libertad. La libertad, le digo, pues aún no ha llegado a casa. Se me quedó mirando, y no me dijo el secretario. Pero me clavó los ojos. A mi abuela no se la cargaron, pero es como si le habrían matado a la pobre mujer. La sacaban por el pueblo, le echaban ricino, le cortaban el pelo, o sea, le hicieron de todo a mi pobre abuela. Yo creo que sufrió muchísimo por todo, por la gente del pueblo, por lo que le tocó vivir, por lo que le tocó pasar, por tener 4 hijos pequeños. Y creo que fue una mujer que merecía haber vivido para haber llegado a donde hemos llegado y ver lo que hemos visto, recuperar lo que hemos recuperado y tener lo que tenemos. Después de muchos años de silencio, en 1978 comenzará la búsqueda de restos de los asesinados de Mendavia, al igual que en muchos pueblos navarros. Gorpuzkien bila hasiko dira. Mi madre estaba siempre, ¿dónde estará enterrado tu padre? Eso desde chiquilla. Ya de mayor, pues más, pero siempre, aunque ella no reconocía Pamplona, porque no había ido a Pamplona más que esa vez, que fue a ver a mi padre, seguro que estará pues en el perdón, porque si no, han de estar, vaya, como otros tampoco habían venido, nunca sabíamos. Y cuando ya se empezó a mover todo eso de poder sacarlos, que sin traerlos, y se hizo aquí una de eso, y mi marido era de la sociedad esa. Pero realmente los que menearon todo fueron mis padres, ¿eh? Mi padre como yerno y mi madre como hija de él, ¿no? Quizás han sido los que más han meneado esta historia, ¿no? Porque bueno, las demás, pues entre que vivían en el pueblo, entre que ya estaban en el pueblo, pues se vive de otra manera y aquí las inquietudes eran otras, ¿no? Era un poco el saber, el reconocer, el entender dónde estaba su padre, dónde había caído, dónde lo habían dejado, un poco esa preocupación que teníamos, y fue un poco pues contactos de aquí y de allí, o sea, pues, con gente que de alguna manera lo habían enterrado, y bueno, parece ser que él sabía que el alcalde de Mendavia había sido enterrado allí. Indudablemente, cuando nosotros empezamos a levantar aquello, hubo un hombre gigante que dijimos, este es mi abuelo. Mi marido tenía a su abuelo, el padre de su padre, y a un hermano de su padre. Querían buscarlos también,
ya los buscaron. El padre no apareció, el hijo sí. Y entonces pues se echaron unos cuantos pues a ver. Y los de Olite ya vinieron, les dijo el caminero que después de los suyos de Olite, porque el caminero había estado, le obligaron a enterrarlos, estaban los de Mendavia, que todo era, ¡ay Virgen de Legarda, ay Virgen de Legarda! Pues en la familia, bueno, pues hubo un poco de todo en la familia. Pues hubo gente que de alguna manera estaba súper contenta y gente como con miedo. Claro, es que al fin y al cabo era un poco fuerte todo aquello. Y bueno, además porque encima había gente de las que se habían cargado al abuelo que aún existían, que aún vivían. Es duro porque es triste que una persona que tenía toda su vida por delante, que era buena gente, que había hecho bien y que iba a seguir haciendo mucho bien, pues la cepillaron porque era buena. Es duro. Y es duro, sobre todo es duro levantar las piedras y detrás de un cadáver venía otro y otro y otro y otro. Aquello era fuerte, era duro, pero a la vez teníamos algo. Teníamos algo nuestro, algo que nos lo habían robado, que nos lo habían quitado. Llorar mucho, mucho, mucho. Ha llorado. Mucho, mucho. Madre, 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 lo que nos han hecho. O sea, la tiene perenne ahí, pegada a ella. Con lo cual, quiero decir que hicieron muchísimo daño y el daño perdura. Mira qué regalo le trajo. Yo lo aguardo. Una perra gorda. Una cremallera. Mi madre hacía muchos jerseys. Y como se los hacían a él, abuela, ¿le hiciste al abuelo jersey? Pues mira, te traigo la cremallera. La cajita le mandaste pastillas, que es de Vaporús, y la trajo con huesitos, con huesitos. Y trajo y le dieron, y salió una peseta en plata. Y todo pues se lo dieron al chiquillo, que estaba, venga, a sacar fotografías. Pero la peseta se la quitó uno. Y le dejó esto. Esto le trajo a su abuela.